pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar esta oportunidad de honrar su nombre, su gloria y majestad. Y como el sol nació en mi corazón. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a Escuela de Obreros para la Cosecha. Vamos a continuar este día con nuestro discipulado. Hemos identificado así esa segunda parte de la instrucción precisa que nuestro Señor Jesucristo nos dejara de ir y predicar este evangelio a toda criatura y hacer discípulo a todas las naciones. Por eso es que nosotros nos reunimos a reconocer, conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, aquellos temas fundamentales que nos van a enseñar a desempeñarnos, a vivir dentro del reino de los cielos y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Este día vamos a ver el tema número 29, hermanos, de la Escuela de Obreros para la Cosecha, y el tema se llama Derribando Argumentos. Por demás está decirle que es un tema sumamente interesante. A mí me parecen interesantes todos los temas, hermano, porque es que son enseñanzas grandes que nuestro Padre bendito ha dejado a través de su palabra para que nosotros no nos extraviemos, hermano. Yo le voy a rogar una vez más que se ponga de pie y que le demos gracias a nuestro Señor este día. Demos gracias a nuestro Padre Santo, hermanos. Padre bendito, Padre Santo que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, mi Rey precioso. En el glorioso, en el milagroso nombre de Jesucristo, tu Hijo, venimos delante de ti, Padre, para darte las gracias por todo, mi Rey. Gracias, papito lindo. No nos ha hecho falta nada, mi Dios. Nada, absolutamente nada, papito lindo. Gracias. Tú vas poniendo el querer como el hacer por tu santa, por tu perfecta, por tu buena voluntad, Señor. Y es ahí, en esa dirección, donde queremos ir. Por eso es que hoy nos encontramos acá en esta escuela para ser enseñados por ti, Espíritu Santo precioso. Queremos aprender a vivir dentro de tu reino, Señor. Ese reino que se acercó a nosotros y que ahora es una bendición para nuestra vida. Queremos poner por obra tu palabra, Padre. Queremos ser fieles testimonios acá en la tierra, Señor, de lo que representa tu bendición. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. La gloria sea para ti, mi Rey. Amén, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Rey. Siéntense, hermanos, siéntense. Decíamos que estamos viendo el tema número 29, derribando argumentos. Se puede imaginar usted derribar, botar, ¿verdad? Un argumento. De manera que, de alguna forma, todos hemos tenido una idea de qué es un argumento. Sin embargo, yo deseo compartir con ustedes una breve explicación de lo que consiste, de lo que conlleva un argumento. Dice que es un razonamiento. Un argumento es un razonamiento para probar, para demostrar o para convencer. ¿Ya oyó? El argumento procura estar probando algo, estar demostrando o convenciendo, ya sea de algo que se afirma o de algo que se niega. O sea que el hombre regularmente, hermano, el hombre natural, digo el hombre sin Dios, por eso es que muchas veces nosotros los creyentes, los cristianos, los nacidos de nuevo, nos sentimos un poquito tristes cuando estamos conversando con alguien que sigue vinculado al mundo, sigue atado realmente a una naturaleza eminentemente mundana, natural, y vemos cómo se justifica, cómo se apoya. Es una muleta para él el que él tenga argumentos con los cuales respalda o pretende respaldar muchas cosas que no son ciertas, muchas cosas que son falsas,
Muchas cosas que verdaderamente no tienen sentido en la vida del hombre, sin embargo a él, por costumbre, por rutina, por hábito, lo hace. Entonces ese es un argumento para poder probar, para poder convencer de algo que es cierto o de algo que es falso. En cualquiera de los dos casos se utilizan artimañas para hacer nuestro un argumento que no tiene valor. Entonces, hermanos, nosotros vamos a comprender que el mundo, que el hombre está lleno de argumentos que siempre están procurando justificar las actitudes, incluso frente a nuestro Dios Todopoderoso. Siempre. Yo me he encontrado hasta el día de hoy con hermanos en la fe que es increíble, que tienen una respuesta pero tan inmediata que justifica el porqué de algo que no responde a la voluntad de Dios. Él tiene un argumento ahí, o sea, él tiene una palabra o una razón, dice un razonamiento para poder justificar por qué no va en la dirección de Dios, y quiere poner a Dios realmente como respaldo de algo que nuestro Padre Celestial nunca, pero ni siquiera ha imaginado para nosotros, porque Él quiere todo lo bueno para nosotros los hombres, hermanos, especialmente para sus hijos, que hemos entendido que al ser alcanzados por su gracia, ya no pertenecemos al mundo, hermano, pertenecemos al reino de los cielos. No es aceptable entonces, hermano, el que nosotros utilicemos razonamientos que traten de justificar algo que no tiene sentido, hermano. Lo que no es razonable ante todo esto, decía, es que hijos de Dios nos sigamos apoyando en ese tipo de argumentos. Entonces es importante identificar por qué el tema se llama derribando argumentos. Es porque en el pueblo de Dios hay muchos argumentos que no tienen valor. Entonces hay que quitarlo de nuestra vida para que nuestra vida sea una vida totalmente de luz, sea una vida de bendición, sea una vida de prosperidad. Que esto no se quede tan solo en palabras, sino que se quede en actitudes que obtienen resultados, hermanos. Usted recordará que cuando nuestro Jesucristo de la gloria, cuando nuestro Padre Celestial, cuando su Santo Espíritu permite al apóstol Pablo escribir en la carta a los de Filipo, hermano, a los filipenses, en el capítulo 4 y versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando nosotros entendemos eso, es que hemos dicho que la vida en Jesucristo, hermano, debe ser victoriosa. Por eso es que no entendemos por qué algunos hermanos pues se apoyan en argumentos que la vida terrenal, de una manera muy sagaz, de una manera muy astuta, le permite tomar, cuando nuestro Dios nos ha mostrado que si está Dios con nosotros, si está Jesucristo con nosotros, si está su Santo Espíritu con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esto ya no es una simple teoría. Hemos dicho que no es una simple letanía, que es una verdad del Dios Todopoderoso. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces nosotros somos más que victoriosos, más que vencedores. Entonces no hay razón para que nos apoyemos en ese tipo de argumentos que en algún momento podrían pretender justificar algo que no va en la dirección de Dios. Y es que nosotros decimos que dentro de los atributos de nuestro Padre Celestial está la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Pero decimos que es omnipotente, pero no le creemos que es omnipotente. Solo lo decimos, hermano. Entonces,
esa porción de Filipenses 4:13 se queda corta cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque entonces termina no siendo cierto y seguimos apoyándonos en una serie de argucias, repito, justificaciones, hermano, argumentos que no tienen ningún valor para nuestra vida. Dios no solo es omnipotente, hermano, Dios es soberano. Y esa es la parte que a veces nos cuesta entender. El hecho que Dios todo lo pueda no quiere decir que todo lo quiere hacer Él, hermano. Usted tiene que alcanzar a entender eso. Porque el plan de Dios para nuestra vida, Él dice que es omnipotente y usted le pide para que haga tal o cual o determinado asunto y no lo hace. Dios no le responde en ese momento en la dirección que usted se lo pide. Usted se olvida que Dios es soberano. Solo se acuerda que Dios es omnipotente. Pero en la soberanía de Dios, Dios decide qué es lo que va a hacer con nosotros. Porque Él tiene un plan para cada uno de sus hijos. Entonces, Él sí sabe qué es lo que más nos conviene a nosotros. Quizá nosotros le estemos pidiendo en una dirección, pero Él sabe que nos dará en la dirección que Él ya dispuso que debemos recibir, porque esa es la dirección que a nosotros nos conviene, no la que nosotros hemos decidido, hemos dispuesto, o a la que nosotros radicalmente nos queremos acoger. Por eso es que ese argumento no tiene ningún valor, hermano. Tenemos que derribar todo eso, hermano. Si Dios con nosotros, si Dios por nosotros, así dice la palabra, entonces ¿quién contra nosotros? En pocas palabras, hermano, como dice también el apóstol Pablo, somos más que vencedores porque los que aman a Dios, eso dice la carta a los de Roma también, en el capítulo 8 y versículo 28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, hermano. De manera que si nosotros estamos sometidos a Dios, si nosotros estamos buscando a Dios conforme a su voluntad, porque hemos entendido que es conforme a las normas, a las reglas del reino de los cielos, quiere decir que todas las cosas que están aconteciendo ahí están en la voluntad de Dios, hermano. No están en la voluntad del hombre, ni del mundo, ni de Satanás. Pero si es que nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios, obviamente que si nosotros nos apartamos del reino de los cielos, nos apartamos de la voluntad de Dios y a Dios solo tenemos su voluntad en nuestra boca, entonces no digamos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque somos nosotros los que hemos buscado posiblemente algo que no nos favorece, algo que no nos beneficia, y ahí no está Dios, porque Dios lo que ha dispuesto es beneficiarnos con todo, hermano. Para nosotros ya es sabido, hermano, que muchas batallas se libran todos los días. Y es que la palabra dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra gobernadores de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra demonios, hermano, contra Satanás y todos sus compinches, hermano, todos los espíritus inmundos, esos ángeles caídos. Pero ¿sabe en dónde realmente se libra la mayor parte de esa lucha, hermano? Es en nuestra mente. Y de ahí los argumentos que hay que derrumbar, hermano. Ahí en nuestra mente. Debemos entender conforme a la palabra de Dios que nuestros pensamientos están en nuestra mente. Deben ser llevados cautivos. Cautivos, hermano. Todos los pensamientos del hombre sin Dios, todos los pensamientos del hombre que quiere hacer la voluntad del mundo, quiere seguir conforme a su vieja naturaleza, pero si ya Dios le mostró que es conforme a su voluntad, dice la Escritura, y lo vamos a leer, que debe poner en cautiverio, debe llevar sus pensamientos cautivos, encarcelarlos, de manera que no salgan más a luz en nuestra vida, porque estos pensamientos permitirán dar frutos en el orden del mundo, en el orden de la carne, en el orden de Satanás, no en el orden de Dios, hermano. Entonces ahí hay un escenario propicio para que se haga realmente un argumento en contra de la voluntad de Dios, hermano, y eso no es lo que Dios quiere.
Vamos a ir a la segunda carta a los de Corinto, hermano. A los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, hermano. Y vamos a leer en el capítulo 10, hermano. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 3 en adelante. ¿Estamos, hermanos? Amén. Bendito seas, Padre. Pues aunque andamos en la carne, Él no está dejando de reconocer que nosotros tenemos un cuerpo, hermano. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya se dio cuenta que nosotros no debemos de caminar conforme a la carne, hermano. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, nuestro poder, nuestra fuerza no está en nuestra carne, hermano, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermano? Para la destrucción de fortalezas. Es para que nosotros podamos derribar, para que nosotros podamos destruir esas fortalezas. Esas fortalezas que no son carne ni sangre, hermano, que son huestes espirituales de maldad que vienen a nuestra mente tratando de influir en la mente, para que nosotros tomemos argumentos que no tienen valor en el reino de los cielos. Entonces ahí está, como dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué dice? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es realmente la respuesta categórica, hermano, a la evolución, al crecimiento de los hijos de Dios. Cuando nosotros llevamos cautivos los pensamientos como hombres naturales y sometemos a la renovación de nuestro entendimiento, derribamos toda clase de argumentos que quieran aparecer en nuestra vida para no hacer la voluntad de Dios, hermano. Porque la carne quiere hacer su voluntad, el mundo quiere hacer su voluntad, Satanás quiere hacer su voluntad, pero Dios quiere que nosotros hagamos su santa, perfecta y agradable voluntad. Entonces eso es lo maravilloso, el por qué nuestra mente es el escenario ideal para que sea torpedeado, sea tentado, hermano, todos los días. Por eso es que nuestros pensamientos tienen que estar ahí en cautiverio. Por eso es que nuestros ojos tienen que elegir qué es lo que ven. Nuestros oídos tienen que seleccionar lo que oyen. Nuestra boca no puede tener tanta prisa para hablar y contaminarse. Porque nosotros, hermano, cuando hacemos esto fuera del orden de Dios, entonces estamos, pero mire que casi con mucha facilidad en un escenario de acecho, de influencia enemiga, de oscuridad. Y es ahí donde vienen todos esos argumentos que no justifican, que no respaldan, que no agradan a Dios, hermano. Porque nosotros queremos apoyarnos en ellos, pero a Dios no le agradan porque no están dentro de su voluntad. Para Satanás, hermano, oiga lo que le voy a decir. Es más eficaz levantar un argumento en la mente de un creyente. ¿Ya oyó? Para Satanás es más eficaz. O sea, él obtiene resultados positivos cuando él influye en la mente de un creyente que cuando él influye en la mente de uno que no es creyente, hermano. ¿Cuál es el gran propósito de Satanás? Pues, hermanos, si la palabra lo califica como el destructor, entonces él ha venido a robar, él ha venido a destruir y ha venido a matar. Entonces él, en su calidad de destructor, él quiere destruir lo que le pertenece a Dios. ¿Estará muy interesado en destruir lo que no le pertenece a Dios? No está muy interesado. Entonces, su función, su labor es más eficaz cuando él ataca la mente de un creyente, de un cristiano, de un hijo de Dios, de un nacido de nuevo.
que de alguien que no lo es, hermano. Por eso que nosotros tenemos que estar prestos a someter al cautiverio esos pensamientos que teníamos en el mundo, hermano. Porque nosotros, aunque estamos en el mundo, dice la palabra, ya no pertenecemos al mundo. Bendito sea Él. Bueno, no tenemos realmente, hermano, que dar lugar a ese deseo, hermano, porque ese deseo busca la desobediencia a Dios totalmente. Por eso es que cuando nosotros vemos atacado nuestro pensamiento, llegamos a la conclusión que necesitamos ser liberados. No entendemos por qué no hay una disposición en nuestros corazones para las cosas de Dios. Porque nuestro pensamiento está abordado totalmente por argumentos que son manipulados por nuestra carne, por el mundo y por Satanás. Porque en el momento en el que estén al servicio de Dios, no dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es cuando nosotros estamos sometidos, deseosos de obedecer a Dios, entonces suceden todas aquellas cosas que llegan a nuestro corazón en el orden de Dios. Pero cuando están sucediendo cosas que no están en el orden de Dios, tenemos que entender que nuestros pensamientos no están cautivos. Nuestros pensamientos todavía están al servicio del mundo, del reino de las tinieblas. Ese es el mundo, esa es la tierra, esa que fue maldecida en el huerto del Edén. De manera que aquí donde nosotros vivimos, hermanos, ese es el reino de las tinieblas. Pero nosotros, como ya tenemos a Cristo Jesús en nosotros, y está sobre nosotros cuando le obedecemos, hermano, y entonces nosotros pertenecemos a ese reino de los cielos y a esa luz admirable, en donde lo único realmente que Dios ha proyectado hacer con nuestra vida es bendecirnos, es hacernos bien. Eso quiere decir la bendición, hermano, es prosperarnos en todo. Bendito sea Él, incluyendo, de acuerdo a su plan, pues alargar hasta nuestros días aquí en la tierra, hermano, para que le sirvamos, para que le seamos útil. No nos va a Él alcanzar y a bendecirnos simplemente para que no le sirvamos. Es necesario que nosotros nos pongamos a disposición de nuestro Padre Celestial. Bendito sea Él. Bueno, el plan de Dios, hermano, también incluye alcanzar a otras personas. El plan de Dios incluye nuestra vida, pero también incluye alcanzar a otras personas. Y por eso es que hemos hablado de que Dios ama a las multitudes. Hemos hablado que Dios sueña con las multitudes. Y es que Dios quiere que nos multipliquemos. Pero cuando nosotros hemos derribado, hemos destruido todos esos argumentos que nos hacen alejarnos de la voluntad de Dios, entonces nosotros no sentimos ese anhelo, ese deseo, hermano, esa disposición en nuestro corazón de ir en búsqueda de nuestro prójimo, de nuestro semejante. Y a veces nuestro prójimo y nuestro semejante está tan cerca, pero tan cerca, hermano, que es a veces nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro tío, y ni siquiera ese nos hemos atrevido a presentarle ese amor de Jesús. ¿Por qué? Porque hay argumentos que nos hacen alejarnos de una función, de una actividad de esas para la cual nosotros hemos sido llamados, hermanos. Bueno, la gloria, Señor, es tuya, Padre Santo, y es a lo que tú nos has llamado, a que te glorifiquemos, Padre. Yo quiero recordar un par de ejemplos, hermano, para concluir con este tema de derribar argumentos en nuestra vida, que no haya cómo realmente ingrese a nuestro ser algo que limita, algo que entorpece, algo que nos enreda, que nos crea un conflicto o que nos hace tropezar para hacer la voluntad de Dios. Yo quiero recordarles dos casos y ustedes los tendrán presentes, y quiero llevarlos al Antiguo Testamento, hermanos. Y vayamos ahí al primer libro de Samuel, hermano. Al primer libro de Samuel. Oyó, primer libro de Samuel. No dije primera de Samuel, hermano. Dije primer libro de Samuel. Las primeras están en el Nuevo Testamento, son cartas, son epístolas. Tenemos que aprender los hijos de Dios, hermanos. Entonces, ahí tenemos en el primer libro de Samuel, el capítulo 17. Y podemos leer desde el versículo 1
en adelante, hermano. Y ahí vamos a encontrar el caso de Goliat atemorizando al pueblo de Israel. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo, hermano, 3 metros y fracción, hermano. Y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Usted conoce la historia, hermano. Usted conoce la historia. Mire, este hombre de 3 metros y fracción puso en aflicción al pueblo de Israel, hermano. Al propio rey lo puso en aprietos, hermano. No había alguien, ni siquiera el ejército, que se le enfrentara a Goliat. Pero ahí apareció realmente un hombre al que usted conoce como el rey David. Ahí apareció ese más pequeño de una familia, un pastorcito de ovejas. Alguien que bajo el mandato y la alianza de Dios dijo: no es con espada, no es con espada, es con su Santo Espíritu. A mí esos argumentos de que él tiene 3 metros y fracción y el que está con coraza y que tiene una gran espada y que todo el mundo le tiene miedo, a mí eso no me asusta. ¿Y sabe por qué no me asusta? Dijo David: porque cuando yo he estado cuidando las ovejas, han habido osos, han habido leones que han querido comerse las ovejas, y Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, me ha dado el poder para pelear con ellos. Y cuando han estado a punto de comerse una ovejita, dice: les he agarrado la quijada y se las he abierto. Y eso no ha sido con mi fuerza, sino con la fuerza de nuestro Padre Celestial. De manera, dijo, que yo iré, yo voy a ir ahí. Y el rey, ahí estaba el rey de Israel, hermano. Estaba Saúl preocupado poniéndole casco y coraza por todos lados, hermano, para que se defendiera de aquel gigante. Y él les dijo: yo no estoy acostumbrado a tener todas esas cosas, mejor quítenmelas. Solo dice la palabra que escogió 5 piedras, hermano, con una honda, y se le fue a plantar. Y cuando lo vio venir Goliat, dice que se reía de él, hermano. Se reía, ese. Pero dijo: a mí me lo va a entregar Jehová de los ejércitos. Yo voy a derribar realmente eso que ustedes creen un imposible. Y la palabra muestra que a la vuelta de un tiempo prudente, hermano, David estaba cortando la cabeza de Goliat. Este es uno de los casos que nosotros debemos de tener bien presentes, para que no hayan argumentos de ninguna naturaleza que a nosotros nos puedan obstruir, nos puedan limitar, nos puedan impedir que se haga la voluntad de Dios, hermano, para que se acaben los temores en nuestra vida. Pero es en las fuerzas del poder de Dios, no es en nuestras propias fuerzas, hermano. Pero para eso hay que obedecer a Dios definitivamente. Hay otro caso aquí en la Escritura, y yo quiero llevarlo al primer libro de Reyes, al Antiguo Testamento, hermano. Hay muchos casos, pero yo voy a referir en esta enseñanza a 2 casos. Es el caso de Elías, hermano, en el primer libro de Reyes. Ahí estamos en el primer libro de Reyes.
y capítulo 19, hermano. Versículo 1 en adelante. Aquí está contando realmente qué es lo que acontece con Elías, hermano. Elías, un profeta de Dios. Elías, un hombre sometido a Dios, pero en un momento mostrando su debilidad, hermano. Dice del versículo 1 en adelante: Acab dio a Jezabel. Acab, el rey, hermano. Ahí está el rey de Samaria, era la capital de Israel en aquel entonces. Y Jezabel, su esposa, hermano, la reina, le dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acá, especialmente Jezabel, dice la escritura que era una idólatra. Era una persona que amaba a Baal y que tenía 450 profetas de Baal, hermano. Y la escritura cuenta que Elías fue mandado a degollar a esos 450 profetas de Baal, porque Elías como profeta fue mandado por Dios, hermano, a rechazar la idolatría, todo lo que realmente no honra a Dios, sino que termina honrando otros aspectos del mundo terrenal. Pero aquí está Elías siendo asustado, hermano. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Quiere decir que Jezabel está amenazando a Elías, que así como él degolló 450 profetas de Baal, así va a ser él también degollado, hermano. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Temeroso, hermano. Un argumento terrible que le entró en su mente en ese momento. Se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, ya sentía que le quitaban la vida, hermano, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, es su Santo Espíritu, hermano, Dios mismo ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo con sus hijos, cuando nosotros le obedecemos, hermano. Bendito sea Él. Aquí está Elías huyendo, hermano. Ahí está huyendo Elías. ¿Sabe qué sigue diciendo la escritura? Que fue a encontrar una cueva y se metió a la cueva, hermano, huyendo. Sentía realmente que le quitaban la cabeza como él se la había quitado a 450 profetas de Baal. Usted puede leer todo el capítulo 19 y lo va a encontrar de esa manera como se lo describo. Pero ahí a la cueva, ahí llegó nuestro propio Jehová de los ejércitos y le dijo: ¿qué estás haciendo, Elías? Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Si yo contigo, ¿quién contra ti?, le dijo. Oh, mi rey precioso. La vida nos va a presentar, hermanos, 1 y 1000 argumentos para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. La vida, el mundo terrenal, nuestra propia carne, en donde se manifiesta una gran debilidad. Una gran debilidad, hermanos, va a mostrarnos una serie de argumentos de los cuales nosotros no podemos vivir, porque estos jamás glorificarán el nombre de Dios. Nosotros tenemos que creerle al Dios Todopoderoso. Tenemos que creer en su palabra. Tenemos que aceptar cuál es el plan que Él ha dispuesto para nuestra vida. Y eso es cuando nosotros le buscamos en espíritu y en verdad. Cuando nosotros nos sometemos a Él, Él va haciendo sentir en nosotros cuál es su propósito, cuál es su voluntad. De manera que, ¿quién sabrá qué es lo que más nos conviene a nosotros? Dios. Entonces nosotros no podemos saber qué es lo que más nos conviene, hermano. Cualquier argumento que procura o que intenta influir o acechar nuestra mente que no esté dentro del plan de Dios, son argumentos que tienen que ser derribados en el poder de nuestro Señor Jesucristo.
en la presencia de su Santo Espíritu, hermanos. Satanás, yo concluyo, Satanás levanta argumentos en la mente, especialmente de los hijos de Dios. Él levanta argumentos en toda la humanidad, pero especialmente dijimos que Él es eficaz, o sea, Él es más productivo, más positivo para sus propósitos de destrucción, cuando Él acecha la mente de los creyentes, de los nacidos de nuevo, hermano. ¿Y con qué facilidad? Pues con la facilidad de que alcancemos a ver los obstáculos como algo que no se puede resolver. Para el reino de los cielos lo que tiene que haber en nosotros es sabiduría, no obstáculos, hermano. Porque si los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, quiere decir que todas las cosas las podemos hacer. No necesariamente hacer nuestra propia voluntad. Yo hoy quiero que se haga esto porque yo quiero que se haga hoy. Habrá que ver verdaderamente cuál es el plan y el propósito de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra mejor parte en el reino de los cielos, Dios hace la parte de Él conforme a su voluntad, a su soberanía, no a su omnipotencia. Porque su omnipotencia es la que demandamos nosotros de que se haga, pero su soberanía es la que dice cuándo es que se hace. ¿Alcanzamos a comprender para que estos argumentos ya no nos afecten a nosotros? Mediante los argumentos se lleva desaliento para nuestra vida, hermano. Se lleva desánimo. Nos hace bajar la guardia. Miren que no se imaginan cuántos aspectos en los últimos meses he tenido que sufrir y padecer yo. El enemigo ha estado muy interesado en desanimarme, en botarme totalmente. Y yo, olvídese una sed, y me imagino que ustedes en la misma forma. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él ya sabe que nosotros vamos a ser grandes en este ministerio, hermano. Él ya lo sabe, por eso es que nos ataca. Por eso es que Él quiere desanimarnos, Él quiere desmotivarnos, Él quiere ver cómo nos desarticula, cómo ataca nuestra mente, hermano. Pero nosotros hemos venido a derribar los argumentos, esos argumentos que se oponen a la gloria de Dios, hermano. Bendito sea Él. Inclusive, y es que lo vemos en un ministerio tan pequeño como este, hermano, es un ministerio incipiente, nuevo. ¿Sabe qué procura el enemigo? La división entre hermanos. Procura la división y hasta el desbaratamiento de la obra de Dios. Si Él pudiera destruirla, olvídese. Si Él pudiera destruirla, la destruye, hermano, porque ese es el gran propósito. Pero Él lo quiere hacer eficazmente, donde Él ya se dio cuenta que Dios ya puso su mano para decir: esto será levantado, esto será para mi gloria, esto será para bendición de mis hijos. Y Él está atento a todo eso, hermano. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, somos tremendamente acechados, hermano. Pero lo importante es que nosotros recordaremos que en el poder de Dios todas las cosas son posibles, y que esos argumentos de los que la carne, el mundo y Satanás nos quieren hablar todos los días no son ni más ni menos que una de sus argucias, de las herramientas que usan para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Somos más que vencedores, dice la palabra, hermano. Y si Él ha dicho que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es porque Él lo dijo, y lo dijo el hacedor de la vida, el creador del universo. Yo lo exhorto, yo lo invito este día a que usted lleve cautivos todos los pensamientos como humano y le dé paso a esa renovación del entendimiento, en la cual encontraremos no solo la presencia, sino el poder mismo de Dios obrando en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima lección de Escuela de Obreros para la Cosecha. Gracias, hermanos. No dejaré pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar